amigos de Estado de Alarma. Estamos aproximadamente a 2 semanas de las elecciones catalanas. No nos queda ni nada, pero hay un problema y es que solemos estar demasiado enfocados, demasiado centrados o nubilados con los candidatos, tanto bien como para mal, los primeros de la lista, ¿no? Cuando no solamente el primero. Y así pasa que nos cuelan algunos que no estudiamos lo suficiente y de los cuales sería bueno hablar, creo yo, al menos de algunos elementos, para saber con quién nos estamos jugando los cuartos. En este caso, con 2 diputadas de Esquerra Republicana, una diputada, que posiblemente podría llegar a serlo de forma inminente, que vive de la red clientelar islamista forrada por Ada Colau y de otros. ERC abre campaña con Najat Driouech, diputada de Esquerra Republicana y, de nuevo, otra vez, candidata al Parlamento catalán por Esquerra para las elecciones, como les digo, dentro de 2 semanas, del próximo día 14 de febrero. Una mujer marroquí que nos llama fascistas. En 2019 publiqué una información explicando quiénes son estas sujetas peligrosas. Esta y Najat Lofti, ambas dos con nombres y apellidos bastante imposibles de pronunciar. Son parte de la estructura que trabaja en España penetrando en los ámbitos, en todos los ámbitos del país, en el académico, en el cultural, en el político, en el social, para imponer su código islámico. Veamos qué cositas pide la primera perla en un par de vídeos. En tot el món creixen els discursos d'odi i a casa nostra també. A casa nostra, malauradament, també. I des d'aquí, on ells volen odi, discriminació i catalogar la ciutadania de primera i de segona, nosaltres els hi responem. Estem al costat de la gent i estar al costat de la gent és també plantar-li cara al feixisme. Cap persona és il·legal. Ho diem sempre i sempre ho direm. I no parlarem de reivindicar que tothom pugui intentar viure amb igualtat i amb els mateixos drets. Per aquest motiu, un cop més, no ho deixarem de dir. Regularització per tothom, per totes les persones. Desde luego, habla mejor catalán que Rufián. Habla de fascismo con el código de sumisión del código islámico para las mujeres, el hijab, papeles para todos. Ninguna persona es ilegal. Evidentemente, ninguna de esas que vive en el Raval y que te puede pasar por la hoja de una katana al grito de Alú Akbar, como si estuviera rayando trufa del Moncayo en láminas sobre tortellinis finos. Otra cosa es que seas Abascal o Garriga, en cuyo caso la cosa cambia por ser feixistes. Y como dicen ellos, ahí sí que pueden foter el camp a la puta España, ¿no? Como suelen repetir. Albricias de las conversas. Y como digo, habla mejor catalán que Rufián. La segunda es Najat Lofti. En 2019 publiqué una información explicando quién es esta sujeta forrada con, como mínimo, y solamente es una cantidad al azar, porque después de 2017 han venido muchísimas más, pues 21.800 euros entonces en 2017, y en 2018 recibió todavía mucho más dinero en 2 asociaciones islámicas vinculadas a esta asesora, porque es asesora de asuntos de diversidad. La tal Najat Lofti, que además, curiosamente, a día de hoy, y digo curiosamente porque es absolutamente ilegal, es diputada del PJD, una formación islamista de Marruecos, una asociación islamista que desciende, es la heredera de ni más ni menos que los hermanos musulmanes. Las asociaciones beneficiadas sus asociaciones beneficiadas son el Centro de Estudios e Investigaciones en Economía y Finanzas Islámicas, el CIFI, y la Cooperativa de Servicios Financieros Islámicos COP Halal,
de las que Lofty, por cierto, es presidenta, ambas, y esto es bastante curioso, o no, con sede social en la calle Caspe 43 de Barcelona, donde curiosamente Ada Colau tiene un Silicon Valley de aborregados en asociaciones untadas de dinero público. Por ejemplo, está la famosa Iridia, esta que todavía mantiene la acusación contra un centenar de policías por el 1O, donde, por cierto, trabajaba Asens, el abogado preferido de yihadistas y de etarras, la plataforma de afectados por las hipotecas, la famosa PA, donde Ada Colau, antes de vestirse de Armani, pues se vestía de abeja, el holding de los tíos gilitos del anticapitalismo, en el que un entramado de empresas y entidades comparten esa misma sede social en torno al llamado Observatory Desk, el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una entidad en la que trabajaba la actual alcaldesa, el comemates que ahora está en el Congreso de los Diputados, el argentino Gerardo Pisarello, y su novieta enchufada por él en el ayuntamiento, una tal Vanessa Baliño. Asociaciones que se han visto agraciadas económicamente, obviamente, durante el mandato de Ada Colau y de Trias, con numerosísimas contrataciones y adjudicaciones directas por parte del Ayuntamiento barcelonés, desde los 190.000 euros que ingresaron por ese concepto durante el 2015, los 461.026 que recibieron en 2016, hasta la opresiva cifra del 1.866.462 euros en 2017. A pesar de que la legislación española, como he dicho, exige a los ciudadanos marroquíes renunciar a la nacionalidad anterior cuando se nacionalizan españoles, Lofty conserva de forma cuanto menos bastante rarita ambos pasaportes, lo que le permite ser diputada en funciones de la administración marroquí y ejercer en España beneficiándose del régimen clientelar que la alcaldesa de Barcelona y que Esquerra Republicana tienen abiertas, obviamente, con formaciones islamistas como las de Lofty. Las subvenciones a Cop Halal, esta banca exclusivamente islámica, accedieron a 4.800 euros en 2017 para un curso muy curioso, la promoción y difusión de las microfinanzas y finanzas alternativas dentro del modelo de las finanzas islámicas. Como sabemos, una sociedad súper avanzada y súper capitalista. Y en 3.000 más en 2019 para el proyecto Barcelona Diversa, unas prácticas financieras islámicas. Ver. Los que tratan con riba, los que tratan con préstamos con tipo de interés, van a recibir una guerra por parte de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Y es lo que estamos recibiendo en estos tiempos por parte de la crisis, es una guerra por parte de Allah Subhanahu wa Ta'ala hacia nosotros, porque no haremos caso y no hacemos caso a lo que está en el Corán. El lado económico del Corán, sabemos que la tercera parte de lo que... Bueno, lejos de rollo macabeo, yo creo que ustedes han entendido perfectamente cómo esta señora dice que la crisis económica, que todo lo malo que nos pase a nivel económico es por no acatar las órdenes del Corán, lo cual es bastante preocupante si tenemos en cuenta que esta señora no solamente está en Barcelona, se está expandiendo al resto de España, encargada de implementar un tipo de sociedad paralela de toda la infraestructura de una sociedad paralela islámica dentro de una sociedad occidental, eso sí, cada vez menos. Seifi fue otra gran historia. Recibió otros 4.000 euros en 2018 para el seminario de las microfinanzas islámicas para una economía sostenible, 2.000 el mismo año para el proyecto Descubriendo los principios del fin islámico, algo sin lo cual ustedes y yo vamos a poder vivir, el fin islámico. Un tercero de 4.000 euros para el proyecto Segundo Fórum sobre Finanzas Islámicas y otro de 4.000 en abril de este mismo año para el tercer Congreso de Barcelona para las finanzas islámicas. Interesantísimo. Saquen su pasta de todos los bancos del BBVA, de la Caixa, del Santander, métenlo en
el banco Haluk Akbar S. Y Lofti, como he dicho, diputada de este PJD, descendido directamente de los hermanos musulmanes de Egipto, de Jordania, de Palestina, por ejemplo, señores, este partido, y es información pública disponible para cualquiera, pide obligar a la mujer a usar por ley el hijab. Y esta señora va de la mano de Colau y estas señoras, estas dos, porque son las dos, van de manos de Colau y de Esquerra Republicana, abiertamente en esta versión nueva de los hermanos musulmanes, una organización político-islamista con un ideario basado en el Islam y en la Sunna, considerada terrorista por los gobiernos como los de Rusia y de Egipto, fueron los responsables de la creación de Hamas, por ejemplo, organización antisemita declarada terrorista por Esquerra Republicana, esa que tanto le gusta a Monedero o a Pablo Iglesias. Desde el entramado de Cop Halal y de Seife Efi, y con la inestimable ayuda de Colau, el PJD, este partido que desciende de hermanos musulmanes, emula e implementa su estrategia presente tanto en Europa como en Hispanoamérica. El plan de ambas organizaciones consistiría, por un lado, en captar adeptos que se dedicaran a crear estructuras clientelares y de financiación fuera de los países árabes, donde les fue, por cierto, les fue retirada la subvención, esperando a que cambiara la situación en sus países de origen. Por otro lado, vuelvo a repetir, lo que no se les permite allí, ni siquiera allí se les está financiando aquí en España, en Occidente en general, especialmente en España. Por otro lado, les permite crear una red de expansión del modelo social islámico para extenderlo imponiendo como natural su código extremista religioso mediante un discurso social, el dominio y el buen uso de las tecnologías, el uso de la economía alternativa, la identificación de la democracia occidental como el enemigo común, por eso tanto feixisme en catalán o en castellano, y su alianza con la extrema izquierda de la SCOP y de Esquerra Republicana, incluso en ocasiones con el PDeCAT. O sea que para eso son útiles, para eso surtir la izquierda y el nacionalismo también. Los dirigentes y la retórica política encontrada en el programa y el discurso del PJD dedican todos sus esfuerzos en transmitir la importancia de la ley islámica como base fundamental para la articulación del Estado, con un carácter moralizador y legislador de la religión y su compatibilidad con la democracia. Como objetivo inmediato, declaran, leo textualmente, cambiar desde dentro el orden establecido, instaurado en el Islam, como principio ordenador de todos los ámbitos de la sociedad, desbordando, por cierto, todos los límites del actual marco marroquí. Desde su posicionamiento antisemita expresa abiertamente el apoyo al derecho a la resistencia contra la ocupación, la referencia a los casos de Irak y de Palestina, obviamente, legitimando con ese eufemismo los actos terroristas de Hamas, de Hezbollah y de otros grupos terroristas que tienen que padecer el Estado de Israel. El discurso político de líderes como Lofti insiste en que tanto las fuentes de derecho como la judicatura deben ser cambiadas y adaptadas hasta que el orden jurídico y la jurisprudencia sean completamente conformes a la Sharia, la ley islámica en el nombre de la cual se aplica, por ejemplo, las feministas, la lapidación y los crímenes de honor contra las mujeres en numerosos países de África, de Asia, de Oriente Medio, incluso en España, señores, Europa, pero Reino Unido, Francia sobre todo, pero en España. Recuerdan ustedes el caso de Hierro, este cabrón, este monstruo que el otro día quemó con ácido a su exnovia. Bueno, eso es un crimen de honor, eso es un crimen, un acto terrorista islamista, señores, no terrorismo machista, como dijeron muchos, por cierto, ¿no? Para el PJD de Lofti, el artículo 6 de la Constitución, que promulga el Islam como la religión del Estado, justifica absolutamente que la Sharia sea la fuente fundamental para legislar. Esto es lo que estas dos sujetas piden, legislar con la Sharia. Y de ahí que lo incluyan en el punto 31 de su programa electoral.
entre las reformas que proponen que todas las leyes del orden jurídico sean conformes a esa ley islámica. Repito, el modelo social del separatismo catalán, incluyendo al PSC, que lleva décadas dando discursos en mezquitas salafistas. Por ejemplo, aquí tienen al señor Homs, hoy todavía en la cárcel, tienen también a los carteles de Michel Bachelet y Pedro Sánchez, y tienen aquí como último a Mohamed Safi, que este es un líder diputado nacional del PSC, que por cierto tiene decenas de centros tutelados de menores llamados Eid Batuta, que por cierto hacina literalmente, que ha recibido muchísimas denuncias de los vecinos por hacinar amenas con los cuales se llenan la mano de dinerito público. Así que ya saben, tengan cuidado con qué candidatos se les van colando. Estas han sido Najda Lofti y Najda Drouchet. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Y este programa nace porque, al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus, que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber un contagio y que podría haber actuado antes, viendo la que estaba cayendo con la pandemia tanto en China como en Italia, pues hemos decidido montar esta plataforma de libre expresión ante los intentos del gobierno central de usar ahora los minutos de televisión pública que acaparan para lanzarnos desinformación y propaganda. Por eso desde aquí vamos a desmontar sus mentiras, vamos a daros la verdad y vamos a apoyar a los profesionales sanitarios, a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado y a esa población civil que vive confinada, que vive aislada y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en 3 ocasiones. Quieren que olvidemos los secretos que irán a las tumbas en el palacio de hielo. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario, hospitales con mares de voluntarios, todos los balcones llenos en mi barrio, aplausos que se escuchan hasta el planetario, para ángeles vestidos de sanitarios. Nos está costando respirar. Nuestro mundo paró de girar. Ellos